Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Quería compartir algo breve y simple y tengo varios textos aquí para leer. Y esto en relación a lo importante de es discernir conceptos espirituales espiritualmente. Y tenemos la Biblia llena de información y enseñanzas. Y cuando me refiero a espiritual es como decir, estas enseñanzas profundizan más que la letra, ¿ves? Y podemos quedarnos interpretando la letra basado a nuestra tradición, cultura, fe, y no entendemos la realidad de la enseñanza, ¿ves? Del espíritu, del sentir, que es lo que en realidad causaría el entendimiento, la comprensión. Por eso utiliza mucho tipo de metáforas y símbolos concerniente al ver, a lo que es visión y a lo que es estar ciego. Y te doy un ejemplo de eso en estos textos. Y estamos en Juan capítulo 9 y vamos a leer un texto bien conocido, el 39. Y dice, entonces Jesús les dijo, yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista. ¿Ves? Mira esto, vista. Tiene que ver con ver, pero ¿qué tipo de ver o visión? Vamos a ver. Para dar vista a los ciegos. ¿Ves? Ciego, ¿qué se refiere? ¿A ciegos físicos, literal, o esto es, ves, simbólico? ¿Qué eso representa? Y para demostrarle a los que creen que ven, ¿ves? En el contexto histórico, quienes se creían que veían, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos, aquí es quienes eran, según el contexto histórico, algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, molesto, dice, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Ahí el egocentrismo, el diablo interno que viene a justificar y a racionalizar y a defenderse, en vez de escuchar y ser sensible al espíritu, al sentir, a la lección, al porqué, a la razón de esta persona, en el caso de Jesús, pero no. ¿Ves? Los que se creen que ven, los que se creen que saben, el orgullo, y así hemos sido, y por eso estas lecciones espirituales nos enseñan a crecer y a madurar. Y continúa el verso 41, si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Y quiero volver rapidito a esto. Yo entré en este mundo para hacer juicio y para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Y entonces estaba buscando el ganchito para guindar el celular y lo estoy aguantando. Y entonces es como decir, miremos estos textos en luz del Evangelio de Jesús o del ministerio. ¿Ves? ¿Cuál fue el juicio que Jesús vino a traer? El juicio estuvo en sus enseñanzas. ¿Y qué representan los ciegos? Los ciegos representan a aquellas personas que desconocían no tan solo su enseñanza, pero más desconocían el sentir, que viene a ser el espíritu, el aliento de vida, o lo que llamamos el espíritu, ¿ves? Santo, que vino a ser en el proceso del juicio, en el proceso de las palabras de Jesús y de sus acciones, dar a conocer la conciencia del Padre, del bien, de la justicia, de las acciones perfectas. ¿Ves? En ese proceso es donde el juicio históricamente cayó sobre todos, ¿ves? Entonces los ciegos, los ignorantes, un ciego se refiere a un ignorante, los ignorantes, pero sensibles en su corazón, ¿ves? Que reconocieron quién era Jesús, reconocieron las virtudes que él contenía, reconocieron cómo un ser humano vivió y demostró la realidad de lo que se llamó el reino de Dios o la realidad de una persona, cómo era libre en sus acciones, ¿ves? Cómo vivía libre de sus tradiciones, de leyes humanas, de
culturas y tendencias que por años en el contexto histórico a ellos los cargaban. Jesús vino a ser la demostración de un ser libre de todas esas tradiciones y por ende les enseñó en sus acciones, en sus palabras, pero más los quería llevar a la conciencia, ¿ves? A la mente que entonces ve. Ve quiere decir, o ver es la visión espiritual en el sentido de alguien que comprende, que entiende, y por eso la información, ves, el conocimiento es supremo, y el conocimiento de lo verdadero, el conocimiento de lo que de verdad tiene peso y valor. Y en ese proceso de conocer es que entonces se remueve, ¿ves?, la ignorancia, ¿ves?, la ceguera, entonces se mueve. Vino el juicio de Dios en el ministerio de él, ¿ves?, sus palabras, su vida, y entonces unos se les fue removido su ceguera, ¿ves?, y estos recibieron la vista, ¿ves?, comprendieron y ahora cambiaron, y sus acciones entonces demostraron la realidad del reino divino espiritual. Personas que entonces decidieron vivir por el bien, por lo justo, lo correcto. ¿Ves? Modificaron y entonces entendieron a cómo la realidad de manejarse a sí mismo, de tomar mejores decisiones, de lo importante que es el conocimiento para el control de las emociones de uno y entonces así uno cambiar. Entonces hubieron los otros, los que se creían que veían, tanto por sus tradiciones y culturas que según ellos los justificaba, ¿ves? Como según la tradición vinieron a través de sus creencias, a través de la ley mosaica, a través de su Dios en sus escrituras, ¿ves? Todo esto lo justificaban a que ellos como maestros, como los fariseos, los saduceos, ¿ves?, eran los que veían, eran los que se creían que sabían lo verdadero. Pero ¿qué les dijo Jesús? Basado en su egocéntrica realidad, cayó el juicio de ellos, sobre ellos, ¿ves? Vinieron las palabras de verdad, de rectitud, el ministerio de Jesús. Y entonces ellos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Y entonces cada cual sufre y recibe las consecuencias. Tanto unos, los ciegos que ahora ven, que conocieron y cambiaron su vida a vivir a vida eterna, y los que no, los fariseos que decidieron quedar en su egocéntrica situación, pues recibieron sus realidades en la perdición eterna, refiriéndose al estado de quedarse en su egocentrismo y todas las consecuencias que su estado egocéntrico y siempre trae. Te doy un ejemplo para terminar. Es como decir cuando uno va guiando el carro y ve un letrero que dice 35 millas por hora. Entonces uno pues va a 55 y sale un policía, un guardia, y el guardia para a uno, y entonces porque uno quebró la ley y ahora pues la ley demanda juicio. Entonces uno le puede decir al guardia, mire, no sabía y perdone que me comí el exceso de velocidad, pero no sabía, y el guardia puede entonces manifestar la gracia, el favor y decirle, ok, no lo vuelva a hacer. Y entonces pues ya ahí, ves, cayó el juicio, porque ya ahí a uno se le hizo notorio la realidad de un principio, ves, de una ley que existe en esta zona 35 millas por hora. Entonces pasan unos días y ahora aquí viene la realidad de este mismo texto. Después de unos días uno va por la misma zona, entonces uno decide dentro de uno qué rumbo uno va a tener, ¿ves? Si uno va a ser alguien con vista, con el entendimiento consciente de que va a responsabilizarse, tener dominio propio y guiar a 35 millas por hora, respetando la ley, pero a la misma vez no porque tal vez haya un guardia, sino entonces, ves, es el beneficio que existe
cuando uno es capaz en el dominio propio de hacer lo correcto, de obedecer y guiar a la velocidad que es. Y entonces uno puede pasar y vea o no vea el guardia, no importa, porque el guardia no está para darle ticket a los que van a la velocidad correcta, ¿ves? Esa es la realidad de los que entraron en el reino de Dios, o es la misma realidad de aquellos que entonces ven, porque ver es percibir, es entender algo más allá de lo que estos ojos pueden ver. Y entonces cuando uno entiende el peso, el valor de uno vivir bien, de hacer lo correcto, de considerar a otras personas, de uno ser amable, justo, ¿ves? Esa perfección, si la practicamos, si la perfección es algo que valorizamos y algo que en el día a día podemos crecer, podemos practicarlo, podemos ser mejor, así como podemos guiar siempre y obedecer tanto los semáforos como los letreros de velocidad. Así también podemos crecer en aquellas áreas que consideramos que estamos un poquito, como decir, debiluchos. Entonces, pero para terminar, viene la persona y uno decide entonces no obedecer el letrero de 35 y vuelve y pasa a 65. Y entonces ahí, ¿qué viene? El juicio. Y viene el policía y le da el ticket. Y eso entonces es como decir simbólicamente, es la realidad de aquellos que se quedan en el estado, ¿ves? En el estado de que el egocentrismo causa dentro de uno por ser egocéntrico, ¿ves? En este caso, los sufrimientos, ¿ves? Ahí cayó el juicio concientizó a uno para uno responsabilizarse en sus acciones diarias, en su forma de pensar, hablar y actuar. Pero si uno no lo hace, entonces lo único que queda es siempre experimentar la realidad de las consecuencias, tanto buenas para uno, la vida eterna, las bendiciones, la paz, la justicia, la felicidad, el cielo, por decirlo así. ¿Ves? Todo esto es un estado. O para otros, el juicio eterno o el eterno castigo, el sufrimiento, ¿ves? El infierno, refiriéndose a lo mismo, al estado de la persona que basado a sus decisiones superficiales, egocéntricas, hipócritas, manipulativas, falsas, siempre va a recibir el justo fruto de tales semillas. Y por eso es necesario entender estos versos que hablamos, espirituales en el sentido espiritual, pero llevándolo a nuestra conciencia de lo natural para así entenderlos y no mirarlos como cosas del futuro, sino como la realidad siempre de las experiencias que experimentamos diariamente. Así que los dejo con esto. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.